Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Netflix Fleischer y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Sí, lo sé, el lunes no traje caso nuevo y el caso que traigo hoy no es lo que esperabais, pero dejadme que os explique. Para empezar, el caso que os traigo hoy es el caso paranormal de la familia Moffitt, que sé que a mucha gente el tema paranormal no le gusta, pero os puedo asegurar que es una historia que os pondrá los pelos de punta. Yo cuando me enteré de este caso me quedé alucinada. Hay artículos, hay varios libros y puede que pronto haya una serie. Así que señores, yo me he adelantado. He buscado la serie por todas partes, parece que aún no ha salido, pero lleva tiempo en pendientes. Lo cual me parece muy raro, pero bueno, es un caso interesante y esperemos que se lleve a cabo todo. Y antes de empezar, señores, el ¿por qué traigo un caso paranormal y no lo que os prometí? Es porque, a ver, yo os explico. Grabar casos paranormales a mí me permite estar más concentrada, más relajada. Y esta semana han pasado cosas, y están pasando cosas, que lo han puesto todo patas arriba. Ahora en la intro os contaré una de esas dos cosas, y al final del vídeo, pues os contaré la más gorda y la que ha hecho que esta semana no haya dos vídeos. Y cuando escuchéis la del final, os vais a quedar de piedra. Pero la de ahora mismo también os va a dejar de piedra. Y cuando veáis esta y os quedéis de piedra diréis, ¿y lo del final qué será? Si esto ya es un shock, ¿qué viene al final? Se llama Gandalf. Y bueno, llegó ayer a mi vida. ¿Qué le voy a hacer? Me eligió, me planto aquí, ¿vale? Ya no voy a tener más animales, se acabó, bajamos el telón, hasta aquí. Pero si a mí me eligen, oye, ¿yo qué voy a hacer? ¿Decirle que no? Pues bienvenido a mi vida y hasta aquí hemos llegado. Ya no va a venir nadie más. Si en este vídeo escucháis algún ronroneo, algún ruido extraño, que no sea parte de la ambientación terrorífica del caso paranormal, pues ya sabéis quién es el responsable. Dicho esto, no me enrollo más, y si queréis saber qué pasó en el caso de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. En 2022, Jessica Moffitt publicó un artículo en The Huffington Post que al principio pasó completamente desapercibido. Pero cuando la gente empezó a leerlo con calma, se dio cuenta de que había algo más tras sus líneas. Y para que entendáis a lo que me refiero, permitidme que os lea un poco. Cuando te crías en un hogar sofocado por secretos, aprendes a guardar silencio. O tal vez el silencio te retiene a ti. Puede que no aprendas la diferencia hasta que sea casi demasiado tarde. Mi abuela nos advertía constantemente, a mis hermanos y a mí, que nunca habláramos nada que presenciáramos en casa. Siempre nos advertía, con la voz temblorosa y frágil, de una súplica. No importaba con quién hablara, amigos de la familia, otros niños, gente que vería una vez en la vida y luego nunca más. Me preocupaba constantemente que los detalles prohibidos de mi vida familiar se filtraran entre mis palabras cuidadosamente seleccionadas. ¿Y luego qué? ¿Cómo voy a explicarle a nadie por qué tenía que acompañar a mi padre por la casa al anochecer? ¿O por qué mi abuela se ponía a rezar presa del pánico según vez encontraba un marco de fotos inclinado en la pared? Sobre todo porque en ese momento ni siquiera yo lo sabía. Estos no eran temas de conversación casual. Tampoco eran temas de conversación familiar. No podía explicar lo que nunca me dijeron. Simplemente sabía que algo andaba muy mal en mi casa. La familia Moffitt vivía en Rancho Cucamonga, un suburbio al sur de California. Y desde siempre su forma de vivir fue un tanto extraña. De puertas para afuera eran completamente normales. Una casa normal, un barrio normal, amistades normales, comportamiento completamente normal. Pero de puertas para adentro, sus costumbres eran muy extrañas. Los Moffitt vivían permanentemente en pánico. Siempre presas del pánico, vigilando, rezando constantemente. El segundo piso estaba completamente prohibido. Cuando caía la noche, no podías salir de tu cuarto. Y si lo hacías, debías ir acompañado. Ninguno de los hijos entendía muy bien aquello. Y cuando preguntaban, no recibían respuestas. Parece que era un comportamiento normal, algo propio de la familia. Y los padres querían que fueran niños normales, extrovertidos, que hablasen con la gente, pero que, y esto es importante, nunca contasen lo que pasaba en casa. Así que al final, lo de extrovertidos se quedó a medias. Porque al menos Jessica se convirtió en una chica muy reservada, muy tímida. En 2009 murió su abuela, Lena, más conocida como Lee. Y en 2012 falleció su padre, Bill Jr.
Un mes después, Jessica fue a ver a su madre. Va a su casa a ver cómo está, a ayudarla a recoger, a quizás mover algunas cosas. Y lo que se encuentra allí la deja de piedra. Y es que su madre estaba mirando antiguas cajas de fotos. Está en el dormitorio principal, abriendo cajas, haciendo fotos. Y cuando Jessica mira, ve que allí hay fotos muy extrañas. No son las típicas fotos familiares, son algo más. Algo muy siniestro. Un cuchillo clavado en la pared, en una foto de la abuela, formas extrañas rayadas en una puerta y palabras escritas en un espejo, entre las cuales estaba «Muérete, Lee». Fue entonces cuando su madre, Débora, le dijo que era el momento de contarle el secreto familiar, el por qué la familia durante tantos años vivió en pánico. Y la conversación fue más o menos la siguiente. Algo nos acompañó durante mucho tiempo. Algunos nos decían que era un fantasma o un demonio. Solo lo conocíamos como la entidad. ¿Estábamos malditos?, preguntó Jessica. Estábamos aterrorizados. La historia comienza alrededor de 1984, cuando Débora conoció a Bill Jr. Moffitt, más conocido como Billy. La familia Moffitt parece que era muy tradicional, y es que nada más casarse, Débora se muda a casa de los padres de él. La familia Moffitt poseía 3 casas en la misma calle. Algunas páginas dicen que eran pareadas, otras que estaban separadas, pero sea como fuere, estaban en la misma calle, y cada una de las casas le pertenecía a alguien de la familia. Pero al final todas eran un bloque entero. Una de las casas era de los padres de Billy, donde vivían ellos. Otra era de su abuela, Dominica. Y la tercera casa le pertenecía a su tía. Pero tras la muerte de esta, Billy la heredó. Y en lugar de mudarse allí, la alquiló a un hombre llamado Danny. Todo hasta aquí, más o menos bien. Pero en cierto momento, la abuela, Dominica, sufre un ictus. Es ingresada en el hospital, pasa un tiempo allí. Y en cierto momento le dan el alta. Pero cuando vuelve a casa, se dan cuenta de que no puede estar sola. Requiere cuidados 24/7. Y una vecina se ofrece para cuidarla. Esta mujer se llama Juanita y era oriunda de Guatemala. Esta mujer recientemente se quedó sin trabajo y para poder continuar en Estados Unidos necesitaba uno urgentemente. Así que cuidar de Dominica le venía de perlas. La contratan, se queda con Dominica. Al principio todo fue muy bien, pero con el paso del tiempo, Juanita se dio cuenta de que la medicación no servía de mucho. Dominica solo empeoraba más y más. Y Juanita no solo perdía a su amiga, sino también su trabajo. Así que decidió ir más allá. Si la medicación no funcionaba, quizás la santería sí lo haría. Fue por ello que comenzó a realizar todo tipo de rituales dentro de la casa de Dominica. Pero lamentablemente nada funcionó y la mujer acabó falleciendo. Solo 24 horas después de este evento, Bill padre y Bill hijo fueron a la casa de Dominica para ordenarlo todo, para buscar papeles, para preparar las cosas, y se encontraron allí a Juanita completamente aterrorizada. Estaba como en pánico, como huyendo de algo, mirando hacia su espalda, hacia todas partes. Estaba completamente aterrada y solo repetía que ella solo quería ayudar. La familia Moffitt pensó que era parte del shock. Perdió a su amiga, a su empleo, lo perdió todo en ese momento. Solo estaba asustada por el qué pasaría después. Así que con su familia la recogió. Los Moffitt no lo pensaron más. No obstante, antes de irse, Juanita se dirigió a Lee y le pidió que por favor, prácticamente le suplicó que no se acercara a la casa de Dominica, porque allí dentro había algo muy malo. Pasan los días y la familia se pone a limpiar la casa de la anciana, y a medida que lo hacen encuentran cosas muy extrañas. Encuentran marcas extrañas talladas en las paredes, restos de velas, cuchillos, cuentas rotas de un rosario, y lo más inquietante fueron plumas y sangre, lo que indicaba que a lo mejor allí se realizó un sacrificio animal, pero aún así no le dieron importancia. Pasamos al año 1987. Como os comenté antes, los Moffitt tenían 3 casas en la misma calle, y una de ellas estaba alquilada a un hombre llamado Danny. Durante mucho tiempo, el trato con él fue excelente. No hubo ningún tipo de problema, ningún enfrentamiento, él cumplía con los pagos, todo perfectamente. Y algo muy importante es que la casa estaba alquilada a él con una pequeña condición, y es que uno de los cuartos no lo tocase para nada, porque Billy era coleccionista, y allí dentro lo guardaba todo. Lo tenía cerrado con llave, y esa llave Danny no la tenía. No tenía ningún problema con eso, ya que esa habitación no la quería para nada. Cada X tiempo, Bill padre y Bill hijo iban a la casa de Danny. Entraban en el cuarto, revisaban la colección, añadían más objetos, sacaban otros. Nunca había ningún problema con eso. Pero un día, cuando llegan a la casa y entran en ese cuarto, ven que 3 muñecos han sido movidos. Han sido sacados de una estantería y colocados en el suelo en forma de triángulo. De hecho, hay un dibujo en el suelo. Un triángulo
con una especie de cola, como una especie de estela, algo extraño. Recogen los muñecos, los recolocan, limpian ese dibujo. De acto seguido le preguntan a Danny, el cual niega haber hecho eso. No tiene la llave, nunca ha entrado allí, no le interesa entrar allí. Pero a partir de aquí empiezan las cosas raras. Lee, esposa de Bill padre, era muy devota. Y en su dormitorio, en una cómoda, tiene un pequeño altar, en el cual había una estatua de Jesús. Siempre ponía como ofrendas ahí, velas, algunas cosillas. Pues una mañana al despertar, encontró encima de la estatua un par de calzoncillos. Los recoge, los pone para lavar muy indignada y se da cuenta de que esa ropa no le suena de nada. Esos calzoncillos ni son de su marido ni tampoco de su hijo. Pero al principio piensa que a lo mejor no se acuerda. Pasan los días y en el altar aparecen más cosas. Aparecen relojes, joyas, una billetera. Y en esa billetera está la documentación de Danny. Lo que está apareciendo le pertenece a él. Sale de su casa y llega a la suya, al altar. Si Danny se entera a lo mejor, pensará que le están robando. Así que la familia, en silencio, le va devolviendo todo sin que él se entere. Se meten en la casa, devuelven las cosas y a los días reaparecen. Todo es muy extraño, nada tiene sentido. Y de la nada, Danny les llama y les dice que se va de la casa. Que se va a mudar, que se va de inmediato, que en 24 horas se marcha. No da ningún tipo de explicación, simplemente dice que se va. Y tal cual lo dice, desaparece. La familia Moffitt no entiende nada. Así que por si acaso cuando se marcha, revisa la casa. Y cuando entran ven cosas muy raras. Algunos interruptores tenían dibujados extraños símbolos. Y cuando Deborah revisó una habitación, según ella ocurrió algo muy extraño. En una estantería había figuras de perritos. Los miró, vio que estaban bien puestos, se dio la vuelta, se giró de nuevo. Y las figuras estaban del revés, mirando hacia la pared. Fue como si darse la vuelta a las figuras también lo hubieran hecho. Se lo contó a su marido, a su suegro. Pero ellos no la creyeron. Al día siguiente, Deborah vuelve a la casa donde antaño vivía Danny. Y aparentemente todo está normal, tal y como lo dejaron. A excepción de un pequeño detalle. Y es que una lámpara, que antes estaba en el dormitorio, ahora se encontraba en el centro de la sala de estar. Para ella, eso era símbolo de que la casa estaba embrujada, de que había fantasmas. Así que en voz alta, le pidió lo que fuera que estuviera allí, que moviera algo. Pero pasaron los segundos y nada se movió. Según varias fuentes, lo que pasa ahora es que la familia entra en otro cuarto, y cuando salen hay otra cosa fuera de lugar. Una mesa que se ha movido, y que al hacerlo arrastra una alfombra. De nuevo Deborah pide que mueva algo delante de ella, que mueva una foto, un marco de fotos. Pero de nuevo, nada se mueve. Salen de la habitación, se van a otra, vuelven, y al regresar, una foto está cambiada de lugar. No habían escuchado nada, no habían visto nada, pero según ellos, esa foto estaba movida. Tiempo después, Bill hijo realquila la casa, esta vez a una pareja encantadora, la de Michelle y Tom. Medio en broma les comenta que la casa a lo mejor podría estar embrujada, y la pareja se lo toma a broma también. Se mudan, como os digo son encantadores, se van muy bien con los Moffitt, pero con el paso de los meses, Deborah nota algo muy extraño. Sale de su casa, mira hacia la casa de Michelle y Tom, y ve que Michelle está en el porche, con una cara muy extraña. Se acerca a ella, le pregunta qué pasa, y cuanto más cerca está, más se da cuenta de que está llena de moratones. Y cuando le pregunta al respecto, Michelle dice que ha sido Tom, que desde que están en la casa su comportamiento ha cambiado drásticamente. Nunca antes le faltó al respeto, nunca antes le levantó la mano, pero ahora está irreconocible, agresivo, violento, no se puede hablar con él. No he encontrado exactamente de qué hablaron estas mujeres, pero lo que sí he encontrado es que semanas después, Michelle se marchó, o al menos eso dijo Tom. Él contó que discutieron, que Michelle no aguantó más, que hizo las maletas y se fue. Y una semana más tarde, Tom la siguió. Cancela el contrato, se marcha de la casa y los Moffitt entran a revisar. Ven que todo está igual, siguen los muebles, la decoración y lo único que falta son las alfombras. Pero son solo alfombras, no importa. No obstante, unos días después, Deborah escuchó que llamaban a la puerta. Ella abre, se encuentra un hombre desconocido y este le pregunta por Tom, a lo que Deborah le cuenta que ya no vive allí, que sí, que ellos le alquilaron la casa, que vivió allí con Michelle, pero que recientemente la pareja se marchó. Es entonces cuando este hombre le cuenta algo terrible. Y es que al parecer buscaban a Tom por asesinato. El asesinato de Michelle. Encontraron su cuerpo sin vida en un vertedero y enrollado en alfombras. Al parecer, según le contaban, Tom la golpeó hasta acabar con su vida y después se deshizo del cuerpo enrollándolo con alfombras y abandonándolo en el vertedero. Deborah, al escuchar esto, se quedó en shock. Y cuando su marido volvió a casa se lo contó todo. Pero buscaron por todas partes y no encontraron noticias sobre esto. Así que la familia pensó que era mentira. Podían llamar a la policía, pedir información, ver si esto era cierto. Pero Bill padre dijo
que no tenían que involucrarse, que esa historia no tenía nada que ver con ellos, y que por lo tanto tenían que olvidarlo. No obstante, poco después, decidieron vender las 3 casas y mudarse no muy lejos de allí. Ponen las casas a la venta, consiguen compradores, y cuando están a punto de irse, ocurre algo que pone los pelos de punta. De noche a la mañana empiezan a ocurrir cosas muy extrañas. Ya ocurrían de antes, pero ahora son más constantes. Una foto que está en la pared se encuentra girada, llaves que aparecen y desaparecen, golpes extraños, susurros. Pero un día, estando solas en casa, Deborah y Lee escuchan un fuerte golpe en la cocina. Es un golpe tremendo, como si algo se hubiera roto. Así que van corriendo y se encuentran algo impresionante. Un armario de la cocina ha sido arrancado de la pared y tirado en el suelo. Literalmente la madera está astillada, reventada. Y mientras están allí, viendo el desastre, escuchan cristales rompiéndose. Así que las dos echan a correr para ver qué ha pasado. Y cuando llegan a un dormitorio, ven que todas las ventanas están reventadas. Buscan piedras, algo que las haya roto. Pero en esa habitación no hay nada de nada. Simplemente los cristales han estallado. Es entonces cuando se dan cuenta de que a lo mejor la decisión de mudarse ha sido perfecta. Porque si siguen allí más tiempo, los eventos se van a multiplicar. En este punto parece que la familia por fin se ha mudado a Rancho Cucamonga. Y de nuevo, Lee, Bill padre, Bill Jr. y Deborah viven juntos en la misma casa. Piensan que al mudarse las cosas raras van a detenerse. Pero por increíble que parezca, todo sigue adelante y de hecho va a peor. Las alarmas antirrobo se disparan. Detectan movimiento, intrusos. Cada noche es la misma cantinela. Y en el ático escuchan ruidos. Algunas páginas dicen que el ático en realidad era el segundo piso, un piso que no estaban tocando, y otras que era como un ático, un espacio para trastos donde nadie entraba. Había cuartos allí, pero estaba tan aislado que nunca subían. Pero sea como fuere, de la nada escuchaban gritos, llantos, risas. Y cuando iban, allí no había nadie. Estaban caminando por la casa, bajaban a por agua a la cocina, y en mitad de la oscuridad escuchaban sus nombres susurrados. Se giraban, miraban, y allí no había nadie. Pero lo peor llegó cuando algo o alguien comenzó a escribir en el espejo del baño. Y es que un día, Lee, al entrar al baño, se encontró las siguientes palabras. Habla conmigo. Al principio pensó que era una broma, que era su marido, quizás su hijo, que querían gastar una broma de mal gusto, pero preguntó a todos y todos se negaron. Limpia el mensaje, deja el espejo impecable, sale del baño, vuelve a entrar, y en ese mismo espejo se encuentra más palabras. Sin escapatoria. Durante los siguientes días los mensajes continuaron, y todos ellos hablaban de problemas en la casa, pero especialmente en la zona del ático. Cableado defectuoso, mal aislamiento, advertían de peligros, de problemas, de caos inminente. En uno de estos mensajes apareció el nombre Nené, el apodo que tenía la difunta hermana de Lee, la cual fue la primera dueña de la casa que después sería de su hijo, Bill Jr. Luego apareció la palabra tontos, como burlándose de ellos. Y a partir de aquí, los mensajes se enfocaron en Lee, con palabras como las siguientes. Odio a Lee. Bill padre exigió saber en voz alta quién estaba haciendo esto. ¿Quién era? ¿Era un fantasma? ¿Era un demonio? ¿Quién narices era? Salen del baño, cierran la puerta, esperan un poco, entran y en el espejo leen lo siguiente. Príncipe. Como os conté antes, Lee era muy devota, así que se acercó a una iglesia local para pedir una bendición. Cuenta lo que está pasando, pide un sacerdote y al parecer alguien accede. Va a la casa para bendecirla con agua bendita, con una Biblia, pero tal cual entra, no avanza más. Hace un par de rezos, echa un poco de agua bendita y sin más, se retira. Lee le pregunta por qué tanta prisa. ¿No tiene que pasar por toda la casa? ¿No es algo más detallado? ¿Más tiempo allí dentro? A lo que el religioso dice que no, y con esa pequeña bendición ya es más que suficiente. Y después de eso, se retira para siempre, no lo ven nunca más. Pero efectivamente esta bendición no sirve de nada y los mensajes van a más. Esa entidad le desea constantemente la muerte a Lee. Y no solo encuentran palabras en el espejo, encuentran dibujos por todas partes. Dibujos con tiza en el suelo, un triángulo y una especie de línea, como una especie de cola, esa forma rayada en las puertas, en las paredes. Y el altar de Lee constantemente amanecía destruido. Su figura de Jesús fue hecha añicos. Un día al volver a casa, Bill padre y Lee se encontraron su colchón completamente destrozado. Los mensajes del espejo se burlaban de su fe. Sobre todo atacaban a Lee. Y completamente desesperados contactaron con todo aquel que supiera algo de lo paranormal.
Cualquier persona que quería saber algo era perfecta para ellos. Pero por increíble que parezca, nadie podía ayudarles. Nadie lo podía parar, nadie sabía cómo hacerlo. Y esa cosa, pide que se refirieran a ella como príncipe. A lo que la familia se negó y decidieron ponerle otro nombre, la entidad, lo cual no le gustó para nada. Un día Lee estaba sentado en la cocina, preparando unas cosas, cuando de pronto sintió algo muy frío en su pierna, algo afilado. Fue un instante, no escuchó ningún golpe, no escuchó nada en absoluto, solo sintió frío, algo afilado. Y al mirar, vio un cuchillo clavado en la silla, un cuchillo que de la nada se materializó justo en ese punto, 1 milímetro más, y ella habría sido apuñalada en la pierna. Este evento se convirtió en algo muy habitual. Estuviera donde estuviera, de la nada aparecían cuchillos. No caían del techo, no eran lanzados, directamente se materializaban. Era algo tan aterrador que la familia comenzó a pasar noches en hoteles. Pero ya donde fueran, esa cosa parecía seguirles. De hecho, en una ocasión, en un hotel, dentro de la habitación, encontraron acreditaciones de todos los camareros que trabajaban en ese hotel. La entidad las había robado. Y los Moffat no sabrían cómo explicarlo. A lo largo de 1988, la entidad fue cambiando de estrategia. Cuando se acostumbraban a algo, las cosas volvían a cambiar. Escuchaban susurros en la oscuridad, pasos, crujidos, llantos en las paredes. Se acostumbraban a eso y la entidad cambiaba de estrategia. De pronto eran fríos, eran vientos, eran objetos que se caían, que se movían. Y de la nada bandadas de pájaros aparecieron por la casa, sobrevolándola, dando vueltas. Estaban como desorientados, sin saber a dónde ir. Y muchos de ellos se estampaban directamente contra las ventanas. Y otra cosa muy intrigante es que su casa se infestó de ratas. Ratas que no les tenían miedo. Generalmente las ratas tienen miedo de las personas, pero estas se encaraban directamente con ellos. Pasaban por sus pies sin ningún miedo. La única alternativa que tenían para parar esto era comunicarse directamente con la entidad. Y por increíble que parezca, podían hacerlo a través del espejo. Le hablaban, le hacían preguntas. Se iban del baño, volvían a entrar y el espejo estaba escrito. Todos vivían con miedo, estaban aterrados. Pero el que llevaba diferente era Bill padre. A veces parecía tener miedo y otras lo veía todo como si no importara. Su forma de ser cambiaba constantemente y era como si cada día fuera una persona distinta. A veces quería pedir ayuda, tenía miedo, pero otras solo se preocupaba por el dinero que gastaban su mujer y su hijo en supuestos chamanes. Y cuando los chamanes llegaban, él se ponía a la defensiva. Hacía ruidos raros, gruñía, se apartaba, quería que se fueran, decía que no servía de nada. Se ponía irascible y su comportamiento no tenía ningún sentido. En una ocasión, llegaron chamanes nativos americanos y quemaron salvia por toda la casa, pero especialmente en la zona del ático. Decían que ese lugar era el escondite de la entidad. Hicieron rezos, una especie de ritual, y según Débora, en una esquina, pareció formarse la imagen de una calavera, la cual lentamente cayó al suelo y se desvaneció. Los chamanes dijeron que la entidad, de alguna forma, consiguió hospedarse en el cuerpo de Bill padre. Y la única forma de acabar con esto era sacar la entidad de allí y meterla en otro cuerpo vivo. Y el elegido fue el perro de la familia. Hacen el ritual, el animal sale ileso, sin problemas, pero a los pocos días enferma y fallece. Pero lejos de acabar con todo, esto lo empeoró. Al fallecer el animal, la entidad supuestamente quedó liberada y de nuevo se esparció por la casa. El siguiente en llegar a la casa es un investigador paranormal llamado Gary Kent, el cual promete que acabará con todo, que lo investigará, que verá el origen de todo, que encontrará la forma de expulsarlo, pero por supuesto no hace nada de eso. Se ofrece a mudarse a la casa para investigar lo que ocurre, y tras un tiempo allí, la entidad se enfoca en él. Hasta ahora su objetivo era Lee. La odiaba, la amenazaba, le clavaba cuchillos cerca. Pero ahora su odio iba por Gary. Le lanzaba objetos, le destrozaba la ropa, ponía mensajes horribles dirigidos a él. Y una mañana, mientras desayunaban, todos oyeron el sonido de unas tijeras. Tijeras que debo deciros que nadie pudo ver. Pero lo que sí vieron fue el cabello de Gary caerse a puñados, como si unas tijeras invisibles se lo estuvieran cortando en ese momento. Fue a raíz de esto que Gary se fue de la casa. Los siguientes en llegar fueron Ed y Lorraine Warren. Y de su trabajo aquí no tenemos casi información. Sabemos que llegan, que Lorraine quiere sentir un demonio muy poderoso y que por ello quieren hacer una especie de ritual antes de un exorcismo. Y Bill padre, a todo esto, se comporta de forma muy extraña. Empieza a gruñir, a aullar como un lobo, está agresivo e incontrolable. Y los Warren determinan que necesitan un exorcismo.
No obstante, aquí pasa algo muy interesante, y es que las creencias de los Warren eran distintas a las de los Moffitt. Y Lee Moffitt no quiere el exorcismo, al menos no ese tipo de exorcismo. Así que lamentablemente, los Warren se desentienden. Lentamente las agresiones se volvieron físicas, y la víctima principal era Lee. Un día la mujer, estando en la cocina, sintió que unas manos la empujaban de la nada, que alguien a quien no estaba viendo la empujó directamente hacia la despensa. Y una vez allí, la dejó a oscuras y la encerró. En la oscuridad, sintió unas manos estrangulándola, golpeándola. Y lo único que podía hacer era gritar y patalear. Pero lamentablemente la voz no salía de su garganta. Bill, hijo y Deborah escucharon todo. Fueron corriendo a la cocina, intentaron abrir la puerta, forcejearon, no podían abrirla. Y cuando consiguieron hacerlo, la encontraron tirada en el suelo y muerta de miedo. Pero lo peor aún estaba por llegar. Bill Jr. y Deborah tuvieron a su primer hijo. Y Deborah, temiéndose que la entidad fuera por su hijo, se metió en el baño y le preguntó si le haría daño. Y a partir de aquí empiezan a comunicarse. La entidad le dice que no, que su objetivo siempre ha sido Lee, y supuestamente le cuenta una especie de historia. Que en el siglo XVII unos monjes satánicos le prometieron el sacrificio de una monja y que esa monja era Lee, pero que un sacerdote a último momento la rescató. Y ahora en esta vida quería cobrarse su alma, que no quería a nadie más, que quería a Lee, que su hijo estaba a salvo, pero que Lee tenía que morir. De hecho, le pidió que matara a Lee, y le dijo que si lo hacía, él desaparecería. Pero Deborah obviamente no lo hizo. Empieza el acoso, a pedir colaboración, y un día en el espejo aparecieron las siguientes palabras: Lee morirá en 10 días. 10 días después, Lee fue ingresada en el hospital, presentando neumonía e insuficiencia cardíaca. Durante varias semanas la mujer estuvo ingresada, y en ese tiempo la entidad no actuó, o al menos eso creían todos. Porque Lee en el hospital veía cosas raras. Veía sombras oscuras, figuras extrañas, la forma de una anciana en su cuarto. Y al volver a casa, esas sombras siguieron persiguiéndola. La pobre mujer iba con un tanque de oxígeno, no estaba bien. Apenas podía moverse, estaba muy decaída, sin energías. Y un día, estando sola en casa, fue atacada por una especie de figura extraña. Primero apareció como una sombra y después, poco a poco, tomó forma. Una forma humanoide, con ojos hundidos, boca también hundida. Era un ser que se echó hacia ella, corriendo. Y la pobre mujer huyó como pudo. Echó a correr por la casa y al darse la vuelta, esa cosa ya no estaba allí. Ese ser no descansaría hasta acabar con su vida. Y no descansaría hasta convencer a alguien para que la acabaran matando. Y si Deborah no quería matarla, quien podía hacerlo era Bill padre. Así que sus esfuerzos se centraron en ese hombre. Una noche Bill padre se despertó sintiendo algo frío en su pierna. Se incorpora, se destapa y ahí mismo se encuentra la punta de una lanza. Nunca antes había visto aquello, pero sabía perfectamente para qué era. Esa misma noche la entidad otra vez le pidió a Deborah que matara a Lee y ella se negó en rotundo. Fue entonces cuando en respuesta los cristales de una habitación estallaron. Claramente esa cosa estaba desesperada por acabar con Lee. En esta parte de la historia ocurre algo que a mí me tiene un poco inquieta y que honestamente lo agarro con pinzas. Y es que la familia consiguió contactar con la parapsicóloga Evelyn Paglini, la cual debo deciros que en Estados Unidos es una eminencia. Para quien no la conozca os voy a contar un poquito quién es. La doctora Evelyn Paglini nació en una familia centenaria de practicantes de ocultismo y a los 4 años su abuelo comenzó a enseñarle magia natural. Es psíquica, maestra en metafísica, conferenciante, consultora, doctora en divinidad y guerrera espiritual. O al menos eso pone en su biografía de Coast to Coast. Sobre ella se dicen muchísimas más cosas, pero a grosso modo esto es lo que tenemos. Ella llega a la casa, investiga lo que ocurre, ve los eventos y determina que en efecto hay una entidad muy poderosa en la casa, la cual podría ser demoníaca. Y de hecho podría ser uno de los príncipes del infierno. Por eso la entidad quiere que la llamen príncipe. Considera también que Bill padre es quien da permiso a esta cosa para quedarse allí, que él de alguna forma es su contacto con el mundo físico. Y la única forma de llevarse bien con la entidad es tratarla como uno más de la familia. No lo dice directamente así, pero dice básicamente que pueden establecer que la entidad tiene una parte de la casa para ella y ellos las demás, como una especie de convivencia respetándose mutuamente. A lo que por supuesto la familia se niega en rotundo, porque esa entidad quiere matar a Lee y convivir con ella es imposible.
Cuando Evelyn se marcha, evidentemente, los eventos continúan. Y Gary Kent, el investigador, vuelve a aparecer. Porque resulta que estaba pasando por un bache en su vida y no tenía dónde quedarse. Así que se queda con ellos y supuestamente promete investigar lo que ocurre. Y tal cual llega, la entidad deja a Lee y se centra en él. Porque empieza a decir que él fue el monje que en una vida pasada liberó a la monja y por tanto le dejó sin sacrificio. Ataca a este hombre, se lo pone todo muy difícil y al final tiene que huir de la casa. Porque la entidad ofrece un trato. La sangre de Gary a cambio de la sangre de Lee. Y él, muerto de miedo, tiene que huir. A finales de 1990, Bill padre enferma de una forma muy extraña. Cada vez come menos, pierde mucho peso, le gusta estar tiempo solo en su cuarto, hablando en voz baja, y algunas noches se va a dormir solo a la zona del ático, la zona que según la familia está prohibida. De hecho, esto ocurre cuando está sonámbulo. Se levanta de la cama a oscuras, se va caminando, sube al ático y la familia le escucha aullar. La familia, preocupada por él, lo llevan al psiquiatra y lo internan durante 2 semanas para hacer una especie de evaluación. Pero el resultado de esta los deja en shock. En esas 2 semanas, la entidad no se manifiesta en la casa. Los deja tranquilos, descansar. Pero cuando Bill padre recibe el alta, resulta que los psiquiatras ahora quieren ver a Lee. Porque Bill les ha convencido de que la culpa de todo es de su mujer. Que ella se ha inventado un fantasma, que él no puede más, que ella se ha inventado que está siendo atacada, mensajes en los espejos, que todo es culpa de Lee. Y después de esto, Bill padre se marcha para siempre y pide el divorcio. Pero esto no acaba con los eventos. En 1992, Gary Kent se queda en la casa por última vez. Y una noche, cuando todos duermen, se despierta con una escopeta flotando en el aire y apuntándole directamente a la cara. Parece que la entidad sigue insistiendo, o la vida de Lee o la vida de Gary. Y el hombre toma una decisión. Después del evento se dirige a la familia y les plantea una opción. En breves, se mudará a Nueva Inglaterra y quiere pedirle a la entidad que se vaya con él y deje a la familia. A lo que los Moffat le dan 1000 gracias. Aceptan encantados. Aunque la entidad al principio no está convencida. Él no quiere irse a ninguna parte, quiere una vida. Pero al final, supuestamente, acaba aceptando. Y por increíble que parezca, los eventos acaban justo en el momento en el que Gary sale por la puerta. De Gary Kent, los Moffat nunca más supieron nada. Y de los eventos, muchísimo menos. En 2012, Jessica Moffat conoció esta historia. Su madre se la contó tras la muerte de su padre. Y en 2014 publicaron un libro de su caso, Un embrujo mortal. En 2015 publicaron un nuevo libro, La verdadera historia del embrujo de la familia Moffat. Este relato era más completo, con imágenes, testimonios. Eran todos los recuerdos de Deborah Moffat. Y en 2022, Jessica publicó un artículo en The Huffington Post, el cual se hizo tremendamente viral. Pero la historia no acaba aquí. Y es que Blumhouse contactó directamente con Jessica y compró los derechos de esta historia. Algunas fuentes dicen que era una serie y otras que una película. Pero ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que esta historia pudo ser cierta? ¿O que no es más que una invención? Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido este caso? Yo honestamente no sé si creérmelo. Lo que sí me creo es que la familia Moffat se encontró con un montón de estafadores. Pero es que honestamente creo que los chamanes eran los únicos que realmente dijeron la verdad, o lo que ellos realmente creían. Porque el resto, con lo que yo sé para psicología, que me venga alguien y me diga tienes que hablarle como si fuera tu amigo, mira, amiga mía, tú no tienes ni puñetera idea, con todos mis respetos, tú no tienes ni puñetera idea. Vamos a poner un nombre al fantasma este, ¿por qué no? Vamos a darle más poder, venga, toma un nombre, bienvenido a mi vida. Y honestamente no sé si Lee se inventaba el fantasma, pero ¿es todo tan siniestro, de verdad? A mí este caso me huele muy mal. ¿Pero qué es interesante? Es interesante. Y ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que esta historia pudo ser cierta? ¿O que fue falsa? Y la palabra secreta es fantasma. Deja fantasma aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te haré like. Y ahora me toca contar la parte gorda de esta semana. El por qué solo he subido un vídeo esta semana y por qué no es nada de lo que pedisteis la semana pasada. Tranquilos, el caso más votado en el vídeo anterior, aquel que dije, el más votado será el que traiga la semana que viene, pues lo subiré la semana que viene, el lunes. Si he subido este caso hoy es porque los casos paranormales los hago con más calma, me relajo más. Yo ahora mismo tengo mucha ansiedad, no me encuentro muy bien y un caso paranormal es lo que mejor me va para grabar ahora mismo. Y el motivo de esto es, como sabéis, yo me estoy dedicando a cubrir el caso de Luigi Mangione en Cuerpo y Alma. Os traje el documental de 2 horas. Os voy informando cada 2x3 y os traigo la información más
contrastada que puedo encontrar. ¿Qué pasa? Que mi plan estaba traeros la segunda entrega del documental en mayo. Porque el 18 de mayo el juez Gregory Carro tiene una vista con Luigi Mangione, en la cual diría si suprime la mochila como evidencia o no, entre otras cosas. ¿Qué pasa? Que el pasado viernes, cuando la jueza Garnett, federal, desestimó la pena de muerte y desestimó también los cargos 3 y 4, pues también tomó otra decisión y fue no suprimir la mochila como evidencia. Y Gregory Carro, al ver esta decisión, decidió, pues a último momento, cancelar la vista del 18 y moverla al 6 de febrero. Y ahora os preguntaréis, ¿y a mí qué me importa esto? Bueno, pues te importa, porque la idea era traeros el documental, la segunda parte, en mayo, porque yo iba a viajar a Estados Unidos en mayo. De hecho, voy a viajar a Estados Unidos en mayo, pero como no hay vista entonces, se me han girado los cables y he decidido comprarme billetes de avión, estancia de hotel y mover todos los hilos posibles para yo esta semana viajar por primera vez sola a un país que nunca he pisado y voy sin pase de prensa. Lo que significa que probablemente, como están las cosas, voy a tener que acampar en la calle con el frío que pega, con un montón de desconocidos para poder entrar a la audiencia del juez Carro y ver con mis propios ojos qué ocurre ahí dentro, si es verdad lo que dicen, y escuchar de primera mano qué va a dictaminar el juez Gregory Carro. Los que me seguís hace mucho tiempo ya me conocéis, sabéis que tengo muchísima ansiedad social, no es algo que diga a la ligera, de hecho hace años que no voy a eventos de influencers, rechazo toda colaboración en la que tenga que ir a un plató, un podcast, lo que sea. No puedo, es que no puedo, se me hace bola, me da por vomitar, por llorar, tartamudeo, no recuerdo ni cómo me llamo, pero he decidido que es la hora ya de enfrentar mis demonios, que tengo que hacer esto sola y que esto es ahora o nunca. Quería traer una segunda parte del documental en condiciones, os lo prometí. Lo que no llegué a deciros es que planeaba ir a una vista en mayo y ahora os lo tengo que decir. Si habéis llegado hasta este punto del vídeo, os pido por favor que me dejéis vuestros mejores deseos aquí abajito, que si creéis en Dios, recéis, le pidáis que me dé toda la fuerza del mundo y toda la suerte del mundo, porque ya os adelanto algo, el tema está muy jodido. Así que nada, dicho esto, por favor, deseadme mucha suerte y nada, espero que este vídeo os haya parecido muy interesante, que lo hayáis disfrutado un montón y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros. Aquí no puedo moverme mucho porque tengo a Gandalf aquí, así que no. Mis libros y todas, pero todas mis redes tengo Facebook, Twitch e Instagram y apartado de correos. Y por allí notifico los cambios, las novedades y multirechadas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!